¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de esta comunidad? Pasaron algunos días ya de esta fecha tan particular para las mexicanas y los mexicanos, el 19 de septiembre. Todo esto relacionado, por supuesto, con el tema de los sismos, particularmente los que se vivieron en 1985 y en el 2017. Pero ¿cuáles son los saldos de todo esto? ¿Qué ha pasado a partir, por ejemplo, del último de ellos en relación a la reconstrucción? ¿Qué es lo que sucede precisamente con todos estos edificios en donde había personas, habitaban personas, personas que perdieron sus propiedades? ¿Quién hizo negocio con qué? ¿Cómo se movieron las cosas? Saludo, por supuesto, con mucho gusto a una de las mejores periodistas de investigación que hay en la actualidad en México, Alejandra Creil. Alejandra, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte también de este lado, Jesús. Pues yo muy contenta de estar una vez más aquí en tu espacio, agradecida siempre. Muchas gracias, de verdad. Oye, a ver, platícame un poco. Este trabajo excepcional que llevan a cabo en el Universal, titulado Adeudan a 273 empresas de la reconstrucción. ¿Qué hay detrás precisamente de estos adeudos por parte de los gobiernos de la Ciudad de México y por qué se han estado llevando a cabo? ¿Por qué permanecen? Claro, mira, Jesús, pues vamos a ponernos un poquito en contexto. Pues se hace la promesa de reconstruir todas las viviendas dañadas por el sismo, todas aquellas que necesitaban rehabilitación o reconstrucción desde cero. Son alrededor de unas 22,000 viviendas. Y al día de hoy, 6 años después, todavía hay 6,900, poquito más, que no están terminadas y por supuesto no entregadas. Es decir, todavía hay una deuda ahí para con las personas damnificadas. Y justo nos preguntamos, pues, ¿qué hay detrás de estos retrasos en las obras, ¿no? Que han sido muy recurrentes en los últimos años. Y nos fuimos al fondo a analizar qué pasó con el presupuesto y nos preocupábamos porque encontramos que de los 9,000 millones de pesos que habían ingresado al fideicomiso, que vamos, es este mecanismo que alberga los recursos y que de ahí sale el dinero para reconstruir cada una de las viviendas afectadas. A ese fideicomiso, según la información, hasta corte de agosto de este año, le quedaban como 249 millones, es decir, un monto muy pequeñito comparado con el reto que todavía hay que culminar. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pedimos toda la bitácora de pagos que había realizado este fideicomiso a las empresas constructoras, supervisoras, que hicieron proyectos ejecutivos, cimentaciones, es decir, todo lo que tiene que ver con esto. Y nos encontramos que en obras ya terminadas, ¿no? Que estamos hablando de unas 2,000 viviendas más o menos, le adeudan a las empresas que hicieron esas viviendas, ¿no? Es decir, esto ya está terminado, ya está entregado y a 273 empresas que trabajaron en esas construcciones no les han finiquitado. Y esto nos da un panorama para darnos cuenta de cómo está la situación de los recursos, porque una de las cuestiones que los mismos datos nos muestran es que hay todavía obras que están paradas, ¿no? Que no se ha movido nada en, no sé, un año, varios meses, y esto mismo se refleja también en la parte financiera. Ha habido un corte al flujo de recursos y, por supuesto, termina por ser incosteable para las mismas empresas. Oye, ¿cuál es la relación que existe entre estas empresas y las personas que me imagino habitan muchos de estos inmuebles? Porque todavía hay gente que está viviendo en los mismos, ¿no? Bueno, sí, el tema aquí son los contratos, porque el gobierno de la Ciudad de México promovió unos instrumentos jurídicos entre las empresas constructoras y las personas damnificadas. El gobierno de la Ciudad de México en el tema de la reconstrucción no tiene ninguna responsabilidad legal a partir de esos contratos, firma solamente como testigo. Y ante estos adeudos que están registrados y comprobados y que la misma comisión reconoce algunos de ellos, las empresas constructoras han empezado a tomar acciones legales y desafortunadamente por la naturaleza de estos contratos no se puede demandar al gobierno, están demandando a las personas damnificadas, ¿no? Te cuento rapidísimo uno de los casos, el de Coquimbo 911, que es este multifamiliar que fue severamente dañado en el sismo del 17, en el cual perdieron la vida muchas personas también, y que al día de hoy, pues la reconstrucción está completamente desfasada. Y tuvimos la oportunidad de conversar con el primer constructor y a él le adeudan aproximadamente 12 millones de pesos, ¿no? Entonces, esto explica por qué la obra también dejó de avanzar, porque él decía, bueno, yo puse de mis recursos, pero en algún momento dejó de ser viable para mí financieramente. Su empresa quebró, tuvo que hacer cambios en su vida
cotidiana, ¿no? Cambiar a sus hijos de escuela, cambiarse de casa, emplearse después de 26 años como empresario. Y esto tuvo una afectación en su vida y por supuesto también en la de los habitantes de ese inmueble que todavía no está listo y que es una de las deudas de esta reconstrucción. O sea que también en el caso del constructor y en el caso de los damnificados pierden su casa y ahora también están endeudados. Así es, y el constructor optó por el camino de la demanda Claro. para tratar de pues, recuperar esas pérdidas millonarias. ¿Cuántas deudas reconoce el gobierno de la Ciudad de México? Si es que tiene que reconocer algunas, o más bien dicho, la comisión, por lo que entiendo, la Comisión para la Reconstrucción, ¿cuántas deudas reconoce? Mira, como respuesta a nuestra solicitud de entrevista, nos dieron una ficha informativa en la que nos reconocen adeudos con 52 empresas que trabajaron en obras ya concluidas. Y el adeudo que la comisión reconoce es de 27.5 millones de pesos. Lo que sabemos es que también le adeudan a empresas que no han terminado las obras, ¿no? Y esa información no la compartieron con nosotros. Sin embargo, nosotros entrevistamos alrededor de 13 constructores, supervisores, y es decir, empresas que tuvieron alguna función en obras de viviendas unifamiliares y multifamiliares, y entre esos 13 se hace una bolsa de deuda de 44 millones de pesos, ¿no? Entonces esto, pues obviamente es un contraste respecto a la información que nos brinda la comisión, y hay adeudos que están reconocidos de alguna forma porque también este año hubo pues una especie de manifestación de parte de varios constructores, incluso le dieron una carta a la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pidiéndole pues apoyo para cubrir esos adeudos y vamos, son quizá un poco más de lo que nos reconoció a nosotros para esta investigación la comisión. ¿Quiénes integran esta comisión, Ale? Bueno, esta comisión, digamos, es algo completamente nuevo para la ciudad porque surge después del sismo del 17, ¿no? No había un mecanismo igual antes, pese a que teníamos justo la experiencia del terremoto del 85. Y esta comisión es producto de la creación de la ley para la reconstrucción y se le dota de la responsabilidad de coordinar, ejecutar y organizar todo lo que tiene que ver con la promesa de reconstrucción. Actualmente es dirigida por Yabneli Maldonado, pero hay que decir que ha tenido pues 4 comisionados, entre ellos César Cravioto, que actualmente es senador por Morena, y también Tungui, que está vinculado a proceso precisamente por mal uso de funciones como comisionado de la reconstrucción. Edgar Tungui precisamente fue uno de los señalados, y tú corrígeme por favor, durante la gestión de Sheinbaum. Fue Mancera, inicio Sheinbaum, un poquito por ahí, estuvo antes de César Cravioto, ¿no? Digamos que en esta administración solo hemos tenido a Cravioto y a Yapneli Maldonado, que actualmente es la que preside. Esta comisión para dimensionar y que la gente ubique, porque ya es que después del sismo, caray, hubo una cantidad de recursos que por aquí y por allá. Esta comisión es la misma que en un principio manejaba el finado Leonel Luna, el prófugo Manuel Toledo, Mauricio Toledo y el actual diputado del PAN, Jorge Romero, ¿o es otra? Estuvieron un poco vinculados ellos por parte pues, de la Asamblea Legislativa, vaya, Ujú. ¿no? Como que también hubo una comisión ahí que analizaba todo. Entonces, de alguna forma, pues hubo algún tipo de relación en la administración pasada, pero actualmente, digamos, como de 2019 hacia acá, pues lo ha llevado pues ya el equipo de Claudia, bueno, cuando era jefa de gobierno, vaya, Cravioto y Yabneli. ¿Qué sigue, Ale? ¿Qué fue lo que te contaron precisamente los damnificados, las personas? Porque veo en el reportaje que llevaron a cabo que ubicas perfectamente diferentes zonas y zonas incluso de un estrato social medio alto, como el caso de la colonia Condesa, que también fue una de las afectadas por su misma ubicación geográfica. Sí, mira, la verdad es que la deuda de vivienda está repartida por toda la ciudad, ¿no? Evidentemente es más visible en los multifamiliares que están justo en la zona Benito Juárez, Cuauhtémoc, etcétera, porque vamos, por ahí pasó la grieta, ¿no? Por ahí se abrió esta grieta causada por el sismo, es un poco natural, pero también hay viviendas en Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac, que son mayoritariamente unifamiliares que todavía no empiezan obra, ¿no? Y vamos, estamos hablando de casi 7,000 familias que no pueden regresar a casa. En algunos casos, por ejemplo, en el edificio de Pestalos, ahí en la colonia de Narvarte,
pues lo que nos encontramos es un terreno baldío donde ya incluso crecieron árboles, maleza, ¿no? Estamos hablando de que ahí habitaban 36 familias, dos propietarias fallecieron en la espera de su vivienda y al día de hoy no tienen una primera piedra, ¿no? Y estas familias también tienen un riesgo de demanda por la empresa proyectista. O sea, imagínate que se quedó esta construcción en proyecto ejecutivo y al proyectista le deben 2.2 millones de pesos, ¿no? Y esto está agregando una vulnerabilidad a esas familias y a la administradora de este inmueble. Y ahorita, bueno, pues el estatus es bastante complejo porque la comisión ahora comparte responsabilidad de terminar esta promesa junto con el INVI, que el INVI pues es una institución encargada de vivienda social y muchos de estos hogares pues no cumplen con las características de las obras que realiza esta institución. Entonces hay pues mucha incertidumbre por parte de las personas damnificadas, incluso por parte de las constructoras, porque no hay claridad y no hay claridad tampoco en los recursos que se tienen. Se habla de que en documento lo tenemos, el fideicomiso habla de que tiene un presupuesto de 12,000 millones de pesos, pero hay 3,000 millones de pesos de esa bolsa que están perdidos porque no han ingresado al fideicomiso oficialmente. Preguntamos también sobre esto, pero pues al cierre de edición no nos dieron respuesta. Es un modus operandi, Ale, el que hay este esquema que me mencionas, que nos describes, de firmar solo como testigo al gobierno, dejar que las empresas se involucren y demás. Pues miran, esto no lo digo yo, lo dicen los mismos constructores, ¿no? Porque todo, o sea, la narrativa de todas las personas entrevistadas coincide completamente, ¿no? Personas que no se conocen entre sí, que no trabajan en las mismas obras y hablan primero de este esquema, ¿no? Del contrato que de principio les saltó, pero dijeron, bueno, no pasa nada, es para agilizar, ¿no? Estamos en una situación de emergencia. Y luego lo que estas personas detectan es que empieza, bueno, les piden solvencia económica y cuando empiezan, digamos, como a mermar o retrasarse los pagos, la autoridad les pide poner de su dinero para seguir avanzando en la obra, ¿no? Porque evidentemente es algo prioritario y urgente. Entonces las empresas, pues, piden préstamos para pagar sus nóminas o se alían con otro y piden un préstamo con un amigo, con un familiar, etcétera, o venden ciertas cosas para conseguir dinero y seguir avanzando. El problema es que llega un momento en el que pasa el tiempo y ninguna de las estimaciones por los pagos por los trabajos ya realizados cae. Entonces, para ellos es inviable. ¿Y qué pasa? Pues van con la comisión, exigen que se les pague lo ya trabajado, les dicen que no y les retiran el contrato, se lo dan a una nueva empresa y la historia se repite, ¿no? Tenemos inmuebles en los que han pasado hasta 3 empresas que han vivido lo mismo, que han vivido absolutamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mexicali 45, ahí en la Condesa, tenemos una tercera empresa que desde hace un año no tiene ni contrato, ni siquiera anticipo para iniciar obra. Y esa rehabilitación está completamente parada, porque el recurso no ha fluido hacia donde tiene que fluir. Oye, Ale, finalmente, ¿y a dónde fue el dinero? Porque estamos hablando de una cantidad, yo recuerdo cuando fue el sismo, se hablaba de miles de millones de pesos, por ahí desaparecieron 7,000, luego que sí, que no. ¿A dónde fue el dinero? Pues es algo que todavía nos hace falta seguir investigando a las y los periodistas, porque, bueno, si bien pensamos ahorita, estamos hablando de la Ciudad de México, hay que reconocer que también hubo daños en Puebla, en Oaxaca, ¿no? En Guerrero, ¿no? Y pues hay que fiscalizar también qué pasó con el recurso que se fue hacia otros estados, donde también hubo una promesa de reconstrucción. Aquí en la Ciudad de México digamos que el recurso, según la cuenta del fideicomiso, está justificado, ¿no? Se ha usado para lo que se tiene que usar aparentemente. Lo que no queda muy claro, pues es dónde está el dinero que prometieron ingresar para este fin, ¿no? Esos 3,000 millones de los que te hablo que el fideicomiso no los registra como ingresados. Por supuesto que también hay que revisar con lupa esas finanzas, porque estamos hablando de miles de viviendas en las que ya se ha gastado un presupuesto y bueno, es una labor titánica también revisar si ese dinero pues se utilizó para lo que se afirma que se utilizó.
Alejandra Cray, le reitero, una de las mejores periodistas de investigación de la actualidad, y échele un ojo a este excelente trabajo que ya está publicado en el diario El Universal. Ale, de verdad, muchas gracias por estos minutos para nuestra comunidad. Jesús, siempre es un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por el espacio y saludos a tu audiencia.